La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. ¿24 horas en un día? ¿7 días en una semana? ¿365 días en un año? El tiempo es un recurso que cada persona tiene por igual. Tú no tienes ni más ni menos tiempo que yo. Tu familia no tiene ni más ni menos tiempo que la familia de tu pastor o de tu vecino, de tu hermano. El tiempo es probablemente el recurso principal que Dios nos concede en la vida, así que creo que no podemos tener una serie sobre la productividad y las prioridades bíblicas para una familia cristiana sin hablar del tiempo. Y para hablar de esto, está de regreso con nosotros Ana Ávila. Ana nos ayudó a abrir esta serie hablando de la productividad en la vida del creyente. Ella escribió un libro que se llama Aprovecha bien el tiempo, en el que puedes ahondar bastante en ese tema con ella. Pero ahora, gracias Ana por estar otra vez aquí acompañándonos. Y quiero empezar preguntándote algo. ¿Qué haces tú que escribiste un libro que se llama Aprovecha bien el tiempo? ¿Qué haces para perder el tiempo? ¿Qué haces para pasarla bien? Ay, es una pregunta difícil de responder porque me cuesta el descanso, porque yo sé que decimos perder el tiempo como jocosamente, porque no queremos perder el tiempo, pero sí queremos descansar, queremos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para el reposo, para su gloria. Y la verdad es que mi pecado es que tiendo a no querer obedecer ese mandato del descanso, pero hay algunas cosas que sí disfruto hacer bastante. Y bueno, lo obvio quizás sea leer, pero la gente va a decir, eso no es perder el tiempo, es estudiar. Pero no, hay lecturas que tú dices así como palomeras, así que tú dices, de aquí no voy a sacar nada quizá muy profundo. Para entretenimiento. Ajá, sí. Solo me voy a entretener. Entonces trato de leer así novelas ligeras para entretenerme, o me gusta mucho armar rompecabezas. Es una de las cosas que también hago cuando me relajo. Me gusta escuchar un podcast, un audiolibro. Me gusta caminar en el parque de mi casa. Bueno, aquí en la colonia hay como un bosquecito. Me gusta mucho ir a caminar. Y esto es algo mucho más reciente. O sea, por reciente me refiero a ayer. Ayer me compré unos patines que de hecho en este momento tú no me puedes ver, pero los traigo puestos. O sea, los traes en la casa. Los traigo puestos en la casa. Entonces, cuando yo estaba más adolescente, joven, hace unos 15 años, me gustaba mucho patinar. Y ayer, no sé, me entró la locura y dije, ¿sabes qué? Quiero retomar esto, quiero aprender a patinar, es buen ejercicio, es divertido, sí. Me va a servir para estar con mis hijos en el parque, porque ellos siempre son de, mami, quiero ir al parque a andar en bicicleta. Y yo, está bien. Y voy y los acompaño y estoy sentada nomás viéndolos ir de un lado a otro. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a unir a ellos, pero con mis patines. Así que... ¡Qué padre! Sí, eso es una de las cosas que estoy haciendo para divertirme. ¡Qué bien! Yo también crecí en patines de niña y me encanta cuando tengo oportunidad de retomarlos de repente. Yay. Y también me gustan los rompecabezas. Acabo de terminar uno de 1000 piezas del Gran Cañón, donde visitamos el año pasado. Eso y fue un difícil. gran reto Sí. y no lo voy a deshacer. De hecho, lo voy a enmarcar y lo voy a poner en la pared. Esto que ves aquí, los que nos escuchan no están viendo, pero este es como cuadro, es un rompecabezas. Entonces yo también hago eso. Sí. Sí, es muy buena manera de... Qué bueno, Ana, que sabes también perder el tiempo. Es importante descansar. Que no todos tenemos que pensar que todos los minutos del día tienen que ser en trabajo. Entonces, pues gracias por contarnos un poquito de ti. Y ahora, pues entrando al tema del tiempo, cuando tú piensas en el tiempo y en especial en los países latinoamericanos, ¿verdad? ¿Cómo caracterizas la perspectiva que las personas en general tienen sobre el tiempo? Hablando de días, de horas, de los minutos que pasan. En la mayoría de los países latinoamericanos, ¿cómo lo caracterizas?
Es curioso porque con respecto al tiempo en sí, al concepto del tiempo, yo creo que sí lo vemos de una manera mucho más relajada que quizá nuestros vecinos en Estados Unidos. Ujú. O Em, sea, yo crecí en sí, Estados Unidos y yo sí sé que tengo una perspectiva bastante diferente. sí, quizás un poquito más estrictos, un poquito más tratando de controlar cómo Ujú. manejamos cada uno de los momentos del día y así, teniendo rutinas, ritmos bien estructurados. El latino tiende a ser mucho más relajado. Ojo, esto no significa que seamos flojos o poco trabajadores, porque creo que eso se ha Ujú. convertido en el estereotipo como el latino flojo, pero si nos ponemos a pensar un poco, también tenemos fama de muy trabajadores, o sea, de ser personas que están dispuestas a trabajar duro en trabajos que quizá otros consideran, no sé, que no son dignos de ellos o cosas así. Así que también tenemos fama de Ujú. trabajadores, pero eso no significa que no a veces somos un poquito demasiado relajados con el tiempo. Y yo creo que las dos perspectivas son útiles y necesarias. O sea, el que es más estricto con el tiempo, es más firme con la manera en que se maneja a lo largo del día, y el más relajado, creo que nos podemos ayudar entre nosotros a no irnos a ninguno de los dos extremos. Y creo que eso es importante. Y uno se puede examinar, que es como, porque si bien es cierto que quizá el latino en general tiene la tendencia de ser más relajado, no todos los latinos en particular somos así. Por ejemplo, yo me considero una Ajá. persona muy, muy controladora con mi tiempo y tengo que aprender a Sí. relajarme. Entonces, uno tiene que examinarse en lo personal, independientemente de la cultura que Mm. venga, para decir, ok, ¿hacia dónde tiendo? ¿A ser más relajado o más estricto? ¿Y cómo puedo evitar Mm. irme al extremo y no pecar? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, el proceso de vivir, ahora vamos a cumplir 20 años viviendo en México. Entonces Mm, crecí hasta los 16, crecí en Estados Unidos, pero llevo 20 años viviendo en México y algo que me he dado cuenta es que a veces mi perspectiva hacia el tiempo está controlado por orgullo. O sea, que yo me mm, siento mejor que otros cuando yo hey, pienso que uso mejor mi tiempo, ¿verdad? Entre sí, comillas. Y entonces, mientras he aprendido de mis amigos y hermanos latinoamericanos que no hay valor en muchas otras cosas más que sí, solamente en cómo utilizas cada minuto. Entonces, claro. yo aquí donde yo vivo veo que se valoran mucho las relaciones, que Mm, siempre hay tiempo para un amigo en necesidad o un claro. familiar en necesidad. Entonces, hay ventajas y desventajas de las dos perspectivas y creo que ahí también puede entrar nuestro pecado. O sea, mi corazón pecaminoso puede excusar flojera o puede ser muy orgulloso de mí, de mis cosas y las dos cosas son Sí, pecado, ¿verdad? Entonces, totalmente. ahí creo que, como dices, tenemos que examinarnos y también como valorar lo positivo que hay Sí, en la cultura en la que me encuentro y no juzgar a otros solamente por su cultura, al mismo tiempo estando dispuestos a aceptar que no porque mi cultura dice que algo está bien, está bien. totalmente, O sea, que totalmente. tenemos que como evaluarnos. Entonces, habiendo como establecido un poquito quizás el contexto en el que muchos estamos o cómo hemos sido criados acerca del tiempo, ahora pensando como creyentes, como padres específicamente, que deseamos tener una familia que vive para avanzar el reino de Dios, ¿qué perspectiva debemos tener del tiempo en general, bíblicamente? Yo lo resumiría en mi tiempo no es mío. Y esto se puede decir de cualquier otro recurso que tengamos. O sea, mi Ujú. inteligencia no es mía, mi energía no es mía, mi dinero no es mío. Soy mayordomo de lo que Dios me ha dado, de mi Mm, familia, de mis propias habilidades personales, de mi matrimonio, de mi trabajo, de todo lo que Dios me ha dado, soy mayordomo. Entonces tengo mm, que tener esta tiene que ser la perspectiva que informe todo lo que haga, todas las decisiones que tome. Y ahorita hablamos de examinarnos y saber que, bueno, por ejemplo, hay un amigo en necesidad, como tú decías, de que quizá yo soy muy estricta, yo tengo como mi horario del día y que tengo que hacer esto, esto y esto, pero de repente, y por ejemplo ayer me pasó que me escribió una amiga y traía un problema y necesitaba ser escuchada, y yo tomé la decisión consciente de decir, ¿sabes qué? Yo tenía este plan,
pero está esta necesidad que yo creo que el Señor me está llamando a atender, así que voy a dejar mi plan y atender esta necesidad. Porque mi pregunta debe ser, en este momento, ¿cómo va a ser glorificado mi Señor, el Señor de mi tiempo, el dueño de mi tiempo? A veces esa respuesta va a ser, ¿sabes qué? Voy a soltar mi plan, y a veces esa respuesta va a ser, no, voy a atenerme al plan que yo determiné con sabiduría de Dios. Entonces tenemos que caminar en sabiduría y preguntar siempre, ¿cómo va a glorificar este momento a mi Señor? Me encanta lo que dices de pensar en a quién le pertenece mi tiempo, porque creo que la tendencia cultural de ahora es tu tiempo es tuyo, o sea, tú decides, tú controlas, tú mandas, no dejes que nadie te imponga. Y obviamente en general esa es la cultura, pero nos puede afectar con el tiempo. De hecho está mucho eso de las mamás del me time, ¿no? Tiempo para mí, tiempo para... Y hablamos un poquito de eso, del autocuidado en otro episodio, pero creo que la tendencia cultural no es ver mi tiempo como que le pertenece a otra persona, Dios en este caso, ¿verdad? No es nuestra tendencia natural. Entonces, creo que es una decisión constante que yo por lo menos tengo que hacer cada mañana. Me levanto y tengo mi plan, tengo mi flojera, tengo o sea, tengo todo eso en mi cabeza y en mi corazón. Tengo como mis gustos, mis días malos y mis días buenos. Bueno, todo eso, poniéndolo a un lado, mi tiempo le pertenece al Señor. Creo que es como un punto común al que podemos regresar, ¿no? Los creyentes. Papá tiene que ir a trabajar, tiene sus responsabilidades, pero a fin de cuentas su tiempo le pertenece al Señor. Y mamá igual. Y los hijos también, los niños incluso chiquitos. Su tiempo no es para perderlo nada más. Así es. También su tiempo le pertenece al Señor. Amén. Entonces, creo que eso es como el punto clave de bíblico, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en usar nuestro tiempo, queremos ser como muy prácticos aquí. Y sé que tú has hablado, has estudiado mucho sobre la planeación. Háblanos un poco sobre la planeación como una herramienta que podemos usar para aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Quizás hay diferentes maneras de implementarlo, pero ¿qué nos recomiendas? Definitivamente hay diferentes maneras de abordar esto y es bien importante comprenderlo porque quizá algunos de nosotros pensamos en la productividad y tenemos una idea muy específica de cómo quisiéramos que luzca nuestra vida productiva. Y esto es especialmente intensificado por las redes sociales. Quizá vemos Instagram, esta familia y la mamá hace estas cosas a esta hora, de esta manera. Y yo quiero ser así porque así es como luce una mamá, un papá productivo. Eso es un engaño. Todos nosotros somos diferentes. Somos mayordomos, sí, todos, pero todos tenemos diferentes recursos que Dios nos ha dado. Aunque hablamos al principio de que todos tenemos el mismo tiempo disponible, la realidad es que no todos tenemos la misma flexibilidad o la misma capacidad de hacer uso de nuestro tiempo de la misma manera. Entonces yo tengo que evaluar mi situación. ¿Cuáles son los recursos que a mí en esta etapa de mi vida, de mi familia, Dios me ha dado y cómo puedo usarlos para su gloria? La planeación, en términos bíblicos, quizá lo podemos decir así, es simplemente ser intencionales con los recursos que Dios nos ha dado y buscar tomar decisiones para utilizar esos recursos con sabiduría de Dios. Y las maneras en que se puedan hacer esto son muchísimas y todos somos diferentes y nos funcionan cosas diferentes en términos ya prácticos, ¿verdad? O sea, hay gente que le encantan las agendas físicas y tener todo codificado con colores, qué sé yo. Hay gente que somos más de herramientas digitales, hay gente que nos gusta tener calendarios de familia donde todos tengan sus actividades ahí y hay muchas cosas que se pueden hacer y uno tiene que ir experimentando y probando qué es lo que le funciona mejor para, de nuevo, la meta es utilizar nuestro tiempo con sabiduría para la gloria de nuestro Señor. Y la planeación es simplemente ser realistas respecto a los recursos que tenemos y empezar a tomar decisiones, porque a veces no nos gusta tomar esas decisiones. De nuevo, hablamos de los extremos, ¿verdad? Está aquel el que quiere tener absolutamente todo bajo control hasta cada uno de los minutos y cada mínimo detalle, y si su plan se sale de control es el fin del universo.
Y está el otro extremo que es así como que, ay, no, pues me voy a levantar y a ver qué sale, a ver qué hay que hacer, a ver qué comemos hoy. Ay, abro el refrigerador y no hay nada. Y pues a ver qué puedo hacer. Y son extremos los dos igualmente negativos. Entonces, a mí lo que me gusta empezar es con un calendario, porque el calendario nos ayuda como a visualizar este recurso del tiempo que tenemos disponible todos, pues de manera equitativa, pero Sí. de nuevo, no todos tenemos la misma libertad de usarlo como quisiéramos, ¿verdad? Porque quizá algunos tenemos trabajos más demandantes o hijos más pequeños o menos ayuda en casa, qué sé yo. Entonces, simplemente tener como un calendario en el que yo pueda visualizar, ok, estas son las 168 horas de la semana que tengo disponibles. ¿Cómo las voy a administrar con sabiduría para la gloria de Dios? Y ahora, también tenemos que tener en cuenta que este recurso del tiempo no es un recurso que podemos manipular como, por ejemplo, los recursos financieros, ¿verdad? De que, bueno, yo tengo cierta cantidad y voy a moverlo por aquí, por allá. El tiempo es un recurso que va avanzando y nosotros, queramos o no, se va usando en algo. En algo se va invirtiendo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que detenernos y empezar a tomar decisiones respecto a dónde se va a ir ese recurso. No, ¿van a ser decisiones perfectas? Por supuesto que no. ¿Va a salir todo como nosotros lo planeamos? Por supuesto que no. Pero es ahí donde nosotros confiamos en la soberanía de Dios y decimos, Dios, yo voy a empezar a tomar estas decisiones en tu sabiduría, buscando tu palabra, qué es lo que dice que debo de hacer con mis días, buscando discernimiento, buscando la guianza de tu espíritu, pero a final de cuentas confío en que tú eres soberano, en que tus planes son mejores que los míos, y si tú quieres destruir esto, hazlo para tu gloria y ayúdame a hacer las cosas que tú me has llamado a hacer. Entonces, esa es como que la verdad bíblica que informa nuestros planes. No se trata de ser planes de no, pues esto es y sí o no va a salir porque sí. Entonces, no, o sea, es planear a manos abiertas. Entonces, yo recomiendo esto como una ayuda visual, tener algún calendario que nos permita como tener accesible visualmente las horas que tenemos disponibles en la semana y empezar a ver, ok, y este es como un ejercicio muy sencillo, pero intentar, en vez de poner en una lista de tareas todo lo que quieres hacer, empezar a ponerlo en el calendario en bloques de tiempo. ¿Cuánto toma, por ejemplo, dices, no, yo quiero leer este libro? Ok, te va a tomar este capítulo media hora y ponlo en tu calendario. Y luego dices, no, pues yo quiero que vayamos al parque. Bueno, ponlo en tu calendario. Y luego, no, pues yo quiero limpiar la cocina. Bueno, eso está muy mal la cocina, le hace falta mucho limpieza, me va a tomar hora y media. Ok, ponle en tu calendario. Y empiezas a ver, ok, estas cosas van a tomar cierto tiempo y te vas dando cuenta de que quizá no tienes tanto como tú quisieras. Pero enfrentarnos a esa realidad de todo lo que soñamos y queremos hacer y la realidad del tiempo que tenemos disponible en nuestra etapa de vida con las responsabilidades que tenemos, nos ayuda a despertar y ver, ok, necesito tomar mejores decisiones, quizá soltar algunas responsabilidades que tengo de más o ser un poquito más diligente con las que me han tomado más tiempo del que deberían. Y bueno, eso es un buen paso para empezar, tener simplemente esa ayuda visual. Sí, creo que las personas, como dices, que son diferentes. Y hay personas que, bueno, yo conozco personas que tienen como su agenda diario con todas las horas bloqueadas ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y hay otros que a lo mejor funcionamos como en bloques, en el sentido de bloques más largos. Entonces, este día de la semana, en la mañana, yo lo voy a separar para trabajar en este proyecto, ¿verdad? No necesariamente sé cuánto me va a tardar, pero voy a avanzar ese proyecto en el transcurso de esa mañana. Sí. Esa mañana no voy a hacer otra cosa más que eso, ¿verdad? Entonces hay como diferentes maneras de organizarnos, pero creo que el punto es planear y no simplemente dejar que la vida nos lleve, ¿verdad? Definitivamente. Porque pasa el tiempo y no se recupera, como dices, no se recupera nunca. Hay algunas cosas prácticas, pensando quizás especialmente en las mamás. Mencionaste lo de que abres el refri y no hay nada. que algunas cosas, ya tratando de ser como muy práctico, ¿verdad? Para las mamás. Algunas cosas que haces o has visto que otras personas hacen para ayudar a usar mejor el tiempo y también descansar mentalmente de cosas que nos abruman. Sí. Lo primero que yo siempre recomiendo, y eso se lo recomiendo a todo el mundo, que el primer hábito de productividad, aparte de hacerlo parte de tu vida devocional, que recomiendo desarrollar es una revisión semanal, que es básicamente una hora a la semana en que tú te detienes
y tienes un espacio de hacer borrón y cuenta nueva, casi como si fuera año nuevo cada principio de semana. Y es como un espacio para... Tengo todo un taller en el que explico cómo hago esto y lo pueden buscar en Teachable, se llama Organiza tu Semana. Y es un taller en el que yo explico cómo detenerte, evaluar cómo van mis proyectos que tengo en marcha, si voy a tiempo, si no voy a tiempo, si tengo que ajustar alguna fecha de entrega y también determino, ok, ¿qué me gustaría que pasara la próxima semana? ¿Cuáles son las cosas que me gustaría completar para poder continuar avanzando en mis proyectos en tiempo y forma? ¿Cuáles son las cosas que tienen que suceder en el hogar y cuándo van a suceder? Aquí también se hacen cosas como el plan de comida, por ejemplo, si tenemos algún plan de ejercicio, algún plan de estudio, si queremos hacer actividades especiales con los niños. Aquí es donde tomamos todas esas decisiones y esa es la clave. Detenernos a principio de semana o al final de la semana laboral para empezar la siguiente, para tomar decisiones y el resto de la semana simplemente dedicarnos a actuar. Porque eso es lo que muchas veces nos llena de estrés y afán, que cada momento del día tenemos que estar tomando decisiones porque no nos hemos detenido a planear con anticipación. Entonces, cada día tengo que, ¿qué voy a hacer de desayuno? ¿Qué voy a hacer el almuerzo o lunch de los niños? ¿Qué voy a hacer de comida? ¿Qué voy a hacer de cena? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué será bueno que lea hoy en la Biblia? ¿Qué será bueno que estudie hoy? ¿Qué será bueno que hagamos juntos en familia esta semana? Y todas esas decisiones las queremos estar tomando improvisadamente, cuando lo más fácil del mundo es sentarte y decir, ok, voy a hacer todas estas preguntas que me hago continuamente, me las voy a hacer el último día de la semana o el primer día de la semana, como a ti te funcione mejor, y voy a tomar decisiones de nuevo, sabiendo, Señor, estas decisiones son lo mejor que he podido hacer, pero tú sabes mejor que yo, así que si quieres, túmbame todo esto, no pasa nada. Pero ser sabios y tomar decisiones para en la semana simplemente dedicarme a actuar. Ya sé que vamos a comer, incluso ya preparé algunas cosas por adelantado, ya sé a dónde vamos a salir, ya compré los boletos, ya tiene gasolina el carro, ya sé qué voy a leer en la escritura esta semana, solo tengo que abrir mi Biblia porque ya está todo preparado. Entonces, detenernos a tomar estas decisiones con anticipación es una de las mejores cosas que podemos hacer. Creo que es muy útil. Sí, estoy de acuerdo. Es increíble cómo te puede cambiar la vida simplemente el haber hecho un plan de menú, por ejemplo, y haber hecho la lista de lo que se necesita cuando pido o voy al supermercado. Incluso el andar en el supermercado con una buena lista hace la experiencia completamente diferente. Totalmente, sí. Y el gasto de dinero incluso te ahorra bastante porque solo compras lo que necesitas. Y creo que debajo de la superficie de hacer todo esto es que yo estoy como la planeación semanal, la que mencionas. Es como no solamente sentarte y decir, bueno, tengo esta semana, ¿qué quiero hacer? Es un momento de humildad, ¿no? De sentarte y reconocer, bueno, esta semana te pertenece a ti, Dios. Yo quiero ser buen mayordomo, ¿verdad? De esta semana. Entiendo que me puedes mandar interrupciones, ¿está bien? Pero como te pertenece a ti este tiempo, quiero pedir sabiduría, entonces creo que recomiendas incluso que sea un tiempo de oración. A veces definitivamente, creo que te he y de así. hecho en el primer paso en mi plan semanal es orar. Y así lo enseño en el taller porque es importante recordar por qué hacemos lo que hacemos y para quién hacemos lo que hacemos, y que estas decisiones que estamos tratando de tomar no sean informadas por mi ego, por mis ganas de control, por mi desesperación, porque quiero que ahora sí ser la mejor mamá del mundo. No, es de glorificar a Dios con mi vida en lo cotidiano, en lo sencillo, porque es tan o sea, vamos el domingo a la iglesia y Señor, mi vida te la entrego a ti. Y ok, ¿cómo luce tu vida en la semana? O sea, tu vida real en la casa, en el hogar, en lo cotidiano, ¿cómo glorifica al Señor? O sea, ¿estás simplemente improvisando y que salgan como salgan las cosas? ¿O estamos viviendo con intención buscando que en el orden de los días cotidianos Dios sea exaltado? Entonces, definitivamente es un momento de humillarnos y de pedirle a Dios su sabiduría, porque la buena noticia es que Él promete darnosla, como dice Santiago 1:5. Amén. Hay algunos quizás errores comunes que pudiéramos evitar. O sea, ya hemos mencionado un par de cosas, pero hay otras cosas que has visto que son como maneras erróneas de acercarnos a la planeación del tiempo o al tiempo en general que pudieras mencionar para evitarlos. Sí, yo creo que una de las cosas que es más común es el no tener una idea realista de cuánto tiempo toman las cosas.
En mis talleres, muchas veces uno de los ejercicios que pongo a mis estudiantes es, ok, vamos a hacer una lista de todas las cosas que quieres hacer el día de mañana. Y empiezan ellas a escribir. Y les doy unos 5 minutos para que empiecen a escribir todas las cosas. Ok, ahora pon enseguida de cada cosa cuánto tiempo en minutos crees que te va a tomar cada cosa. Y empiezan a escribir. Ahora, a eso agrégale 15 minutos mínimo, porque fuiste muy optimista seguramente. Todo el mundo decimos, sí, esto en media hora sale, o una hora después todavía estamos cocinando. Sí. Nos pasa a todas. Entonces, y empiezan ellas a agregar esos 15 minutos y luego hacen la suma de todo. Y luego a eso les digo, ok, tienes que sumarle horas de sueño, las horas en que te vas a sentar a comer, horas en el tráfico, y empiezan a hacer la suma y se dicen, ok, mañana tengo 37 horas de tareas que quiero hacer. Y yo, mala noticia, tu día solo tiene 24 horas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser realistas respecto a cuánto nos toman las cosas que tenemos que hacer en el día a día, y está bien. O sea, a veces nos sentimos mal de que no podemos hacer todas las cosas de nuestra lista y como si tuviéramos la obligación de ser superhumanos, de ir más allá de nuestros límites. Y ese es otro error, pensar que tenemos que superar nuestros límites del tiempo que necesitamos para dormir, del tiempo que necesitamos para descansar, de lo que nos toman las cosas para glorificar a Dios. Y no es así. Dios conoce nuestros límites. Él sabe que somos polvo, y en esos límites, dentro de esos límites, podemos glorificar a nuestro Señor. Amén. Yo pensaba en algo que hace unos años hablamos, como que reconocimos con mi esposo un error que teníamos, era de que realmente no sabíamos discernir bien entre lo que es urgente y lo que es importante. Y creo que muchos vivimos como con una vida, ¿cómo lo dirías? Como apagando incendios. Sí. O sea, vamos de una situación urgente a la siguiente, y las cosas que no son urgentes, pero sí son importantes, al final son las cosas que se quedan a un lado. Entonces, no sé si tendrías como una sugerencia para ayudarnos a crecer en la sabiduría de discernir entre lo urgente y lo importante, y cómo asegurarnos de que lo importante sí sea parte de nuestra vida. Sí, es un reto muy común, y creo que es algo que todos tenemos que aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es simplemente lo que necesita nuestra atención inmediatamente. Eso es lo urgente. Hay cosas urgentes que también son importantes, pero hay muchísimas cosas urgentes que no son importantes. ¿Y qué es lo importante? La manera en que a mí me gusta explicarlo es que lo importante es aquello que te lleva a avanzar en los proyectos que Dios te ha llamado a ti para hacer, en las buenas obras que Dios ha preparado para ti. Eso es lo importante. Las cosas que me llevan a caminar en las buenas obras que el Señor tiene para mí. De nuevo, nosotros con nuestro cerebro humano ilimitado tenemos que tomar decisiones sobre qué es lo importante. ¿Vamos a hacerlo correctamente siempre? Por supuesto que no, porque somos seres humanos falibles. Pero, de nuevo, Dios nos puede dar sabiduría para empezar a tomar decisiones respecto a cuáles son las cosas importantes que Él nos llama a hacer. Y es importante sentarnos con relativa frecuencia para decir, ok, Dios, en esta etapa de mi vida, de nuestra familia, ¿cuáles son las cosas en las que tú nos has llamado a enfocarnos? ¿Cuáles son esas buenas obras que tú has preparado para nosotros? Obviamente para los niños van a hacer cosas de la escuela, pero no necesariamente todas las cosas que podrían hacer en la escuela, por ejemplo en el colegio, porque hay niños que viven ahogados en tareas extracurriculares, que se vuelve algo abrumador para ellos, y también hay que tomar decisiones respecto a qué tanto es sabio. Igual en asuntos con el trabajo, hay veces que, hay cosas que tenemos en nuestra descripción de trabajo y cosas extras que nosotros mismos nos hemos metido a la bolsa, y es como ir separando. Igual como padres, como madres en casa, tenemos todos esos proyectos que nosotros mismos, que son cosas muy buenas, que nos gustaría hacer, pero a veces nos abrumamos con cosas de más, cosas que no nos ha llamado a hacer Dios.
Y eso es algo que tenemos que examinarnos con frecuencia porque nuestro corazón es propenso a desviarse. Y cuando yo me siento abrumada, cuando siento que mi familia tiene demasiadas cosas en marcha, yo me detengo y digo, Señor, a ver, ayúdame a distinguir entre las buenas obras que tú has preparado para mí y entre las cargas que yo misma he puesto sobre mí, que tú no me llamas a llevar. Y esa es una buena pregunta para hacernos, para ayudarnos a, distinguir lo importante y recordar que siempre va a haber más cosas que podríamos estar haciendo de las que tenemos que estar haciendo. Entonces, lo importante, de nuevo, es aquello que me va a ayudar a caminar en las buenas obras que Dios preparó para mí. Lo urgente es simplemente lo que requiere mi atención inmediata. Y es mi responsabilidad discernir a qué le debo poner atención en este momento. A veces sí hay urgencias que no estaban dentro de nuestros planes, que tienen que atenderse. Sí. O sea, si hay una fuga en la casa o sea, algún niño se enferma, pues nosotros no los planeamos. Estas no son cosas, buenas obras que yo pensé que Dios tenía para mí, pero hay que atender esas urgencias que son obviamente apremiantes. Pero hay muchas otras que no son así, que son cosas que podríamos hacer, cosas que nos pidieron un favor o cosas que nosotros mismos tenemos la idea que tenemos que hacer, que Dios no nos ha llamado a hacer. Entonces es importante pedir a Dios su sabiduría y de nuevo, Él promete dárnosla. Sí, amén. Pienso que el rúbrico que nos dio Mateo en el segundo episodio de la serie nos puede ayudar incluso a definir qué es importante, porque si Dios nos dice que nuestra relación personal y comunitaria con Dios y luego nuestra familia y luego el trabajo, la provisión económica de la casa y luego el servicio a otros, si ese es el orden, entonces a veces tendremos que dejar de servir a otros si eso está, por ejemplo, perjudicando la crianza de los hijos o el matrimonio o incluso la relación personal con Dios. Entonces, creo que otra vez podemos usar como la productividad, como tú nos ayudaste a definirla en el primer episodio de la serie, como amar a Dios y amar a otros, y luego usar ese esquema de prioridades bíblicas para ayudarnos a siempre estar reorientando nuestro corazón, nuestra mente, reconocer nuestras limitaciones, como tú dices, eso es tan importante. Y gracias a Dios porque sí tenemos al Espíritu Santo guiándonos, consolándonos cuando nos sentimos culpables. Sí. Podemos correr a la cruz y entender que cada minuto le pertenece a Cristo y que Él nos llama a usarlo para su gloria. Entonces, gracias, Ana, por acompañarnos y tener esta conversación tan práctica y por tomar de tu tiempo, y lo agradecemos profundamente. Gracias. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por todo lo que hacen. Bueno, entonces nos despedimos y todavía nos falta un poquito más de esta serie, así que quédate conectado a las redes sociales, a tu plataforma preferida de podcast y nos vemos otra vez la próxima semana. Que Dios te bendiga grandemente. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.